acompaña una vez más nuestro querido hermano y amigo Luis Medina. Dios te bendiga, Luis, ¿cómo estás? Hola José, hola a todos nuestros amigos de la Fe de la Iglesia. Gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por invitarme. De nuevo, gracias por estar con nosotros, hermano. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, les hago saber, el programa será distinto, quizás informal. Queremos tener un diálogo, nuestro hermano Luis y su servidor. Queremos tener este diálogo, pero no privado. Queremos que esté disponible para todos ustedes. Obviamente no es un secreto lo que ha estado ocurriendo en nuestras sociedades. Bueno, en el caso de nosotros vivimos en los Estados Unidos y como ya han sabido por los noticieros, hay una especie de movimiento o movimientos en plural que están derribando monumentos, estatuas que representan también personajes políticos, pero a nosotros más nos concierne y es de lo que queremos hablar y enfocarnos. Están derrumbando estatuas que tienen que ver con nuestra fe, la fe cristiana, la fe católica. Vamos a ver algunos clips, que de hecho sería bueno poner los clips ahorita a manera de introducción. Seguramente ya los han visto. Pero bueno, queremos dialogar sobre el tema y tratar de hacer algunos comentarios que puedan arrojar un poco de luz, ¿verdad? Para que puedan ser también pues, de ayuda, de orientación, de edificación para todos ustedes, hermanos. Permítanme, vamos a mostrarlo en un momento. Tengo un primer clip y los quiero poner ahorita de entrada a manera de introducción. Hey, no se vayan a olvidar. De hecho, el que está olvidando soy yo. Quiero hacerles una invitación. Ya vieron en pantalla. Suscríbanse a este canal. Hagan clic en la campanita y escojan todos los avisos para que se enteren cada vez que haya contenido nuevo en este canal. Y bueno, también como siempre, ¿no? Agradezco a los patrocinadores, a los patreones. Gracias, hermanos, por su generosidad, por su apoyo a este apostolado y a todos ustedes en lo general. Gracias, hermanos. Pues ahora sí, vamos a estar viendo estos pequeños videos, clips, donde se muestra lo que están haciendo estas personas y trataremos de comentar, hacer algunas observaciones y así tratar de ser de ayuda. Bueno, aquí va el primero. Esto sucede en Los Ángeles y lo voy a dejar correr. Bueno, ya lo han visto. Repito, esto sucede en Los Ángeles. Es la estatua de San Junípero Serra. Y el siguiente video sucede en Mallorca, España. También tiene que ver con la estatua de San Junípero Serra, misionero y predicador católico. Y aquí la presento para todos ustedes. Esto es en San Francisco. Esto sucede en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Bueno, hermanos, ahí lo tienen. Fueron 3 diferentes videos. Los 3 tienen que ver con este monumento a San Junípero Serra, misionero franciscano del siglo XVIII. Y uno en Los Ángeles, el otro en San Francisco, California, y el otro en Mallorca, España. Y bueno, ya vieron que ahí la gente los ha derribado y uno lo vandalizaron, ¿no? Le pusieron ahí unos rótulos y la leyenda racista con color rojo, ¿no? Y creo que es sangre. A ver, hermano Luis, no sé, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Yo sé que estas imágenes ya las has visto quizás varias veces, pero ¿qué nos puedes comentar, hermano? Bueno, primero que nada, después obviamente el agradecimiento, quiero comentar cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y a qué nos importa a nosotros los hispanos, tanto en Estados Unidos como en México, estos eventos? Ok,
Te voy a dar razón primero, porque vas a ver por dónde viene la tendencia o por dónde viene el golpe. Al principio estos movimientos comienzan como algo que nada tiene que ver, algo ajeno a tu cultura y a tu religión. Obviamente se transicionan, evolucionan, por así decirlo, y el objetivo no va a ser, si tú crees que va a ser nada más estatuas o religión, estás equivocado. El objetivo al final va a ser la familia. Entonces, por eso tienes que ponerle atención. Decía un teólogo hoy mexicano famoso, creo que fue Alberto Padilla, no me acuerdo, no quiero decir la persona equivocada, pero decía que cuando ves venir la flecha duele menos. Ok, bueno, entonces esa es una razón por la cual tienes que darte cuenta que está sucediendo. La otra es, si tú dices, bueno, yo vivo en México o en Hispanoamérica, una vez más, que me importa lo que suceda en Estados Unidos, pues las tendencias que vienen de aquí en Estados Unidos eventualmente llegan a México y a toda parte de Hispanoamérica, porque Estados Unidos es el imperio actual, nos guste o no, eso es un hecho. Entonces tienes que poner atención a lo que esté sucediendo. No puedes detener lo que hace Estados Unidos, pero sí lo puedes modificar. Entonces eso vamos a estar analizando esto y muchas cosas más conforme avance la hora. Así es. Bueno, yo creo que, como bien lo has señalado, ¿no? Sí, sí que es importante. Y bueno, hay varias interrogantes, ¿no? Que vienen a nuestra mente cuando vemos esto que sucede no solo en los Estados Unidos, sino también ya está sucediendo, como lo mostré en uno de los videos en España, ¿no? En Mallorca. Uh-huh. Vienen preguntas tales como, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, yo voy a lanzar algunas preguntas al aire y después trataremos de desglosarlas una a una, Uh-huh. pero a manera de introducción, ¿no? Bueno, Sí. sabemos que en los Estados Unidos, o para aquellos que no lo saben, han de saber que este año es un año electoral. Es un año Sí. de elecciones. Entonces la pregunta que me viene a la mente, ¿es casualidad que todo esto que estamos viendo suceda en este año de elecciones? ¿Es casualidad No. que solo esté sucediendo en ciudades o en estados progresistas con ideas que son contrarias a la fe? ¿Tienen todos estos eventos realmente una conexión directa y legítima con la muerte de George Floyd, el hombre de color que murió a manos de un policía? Que obviamente no, es algo condenable. Pero la pregunta es, ¿realmente todo esto justifica todo? ¿Hay una conexión legítima con esta muerte? Es una pregunta que estaremos reflexionando. Ahora, ¿por qué las estatuas? Los 3 videos que acabamos de ver, ¿no? Las estatuas. ¿Por qué las estatuas? ¿Qué representan? ¿Cuál es la importancia de estas estatuas en la arena pública? ¿Cuál es el origen de la ideología que está moviendo a estas personas a hacer lo que están haciendo? ¿Cuál es su propósito de esta ideología? Realmente creo yo que sí lo necesitamos comprender. Y también la pregunta, ¿no? ¿Por qué su anticatolicismo? Porque definitivamente, no solo en las estatuas, estoy seguro que ahorita, Luis, traerás a la mesa algunas otras cosas que hablan del anticatolicismo de este movimiento, del anticristianismo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Acaso están siendo financiados? ¿Hay alguna relación con el globalismo? Porque vemos que eso está brotando en diferentes partes del globo, ¿no? Uh-huh. Y por último, ¿qué podemos y debemos hacer nosotros los cristianos? Otra pregunta ¿es correcto no hacer nada? Porque parece que muchos están asumiendo que no debemos hacer nada, que como dice el dicho, ¿no? Calladito te ves mejor, algo así, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la iglesia? ¿Por qué pareciera que muchos de nuestros líderes no están alzando la voz, no están levantando la voz? Pero bueno, me regreso a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú, hermano Luis? ¿Es una casualidad que todo esto suceda precisamente en este año de elecciones, si bien en los Estados Unidos, pero sabemos que, como bien lo señalaste, esto repercute en todo el mundo? Claro, y de dicho sea de paso, llevo yo casi que 15 años cubriendo política en diferentes medios. En realidad, pues yo me gano el dinero cubriendo y hablando de cosas políticas más que de teología, aunque teología está en mi corazón y hago cosas, como hicimos el video del testimonio la vez pasada. Pues llevo monitoreando el ámbito político desde hace mucho tiempo. Y para responder tu pregunta, no es casualidad y se ve muy claro. ¿Y a qué me refiero?
La administración actual del presidente Trump, independientemente de cómo nos sintamos acerca de él, virtudes o defectos, si votaste o no por él, o sea, es más, ni siquiera tiene que ver con la personalidad de Trump mismo, sino a la gente que está detrás de él, que lo apoya, el trumpismo, por así decirlo. Pues es un movimiento que no le cae bien, nada bien a las élites globales. Y yo sé que es una frase muy trillada porque está asociada con muchas personas conspiranoicas y que usan sombreros de aluminio y lo que tú gustes y mandes. O sea, eso lo entiendo. Las teorías de conspiración y puro sensacionalismo, ¿no? Sensacionalismo, y ya te metes en lo que en inglés se le conoce como un rabbit trail, que es un camino de los conejos, por así decirlo. Te vas a perder. Pero vámonos otra vez de vuelta a la realidad. No es coincidencia porque este movimiento que está detrás del trumpismo, dicho sea de paso, es un movimiento que se distingue por dos claves principales, varias, pero es una. El aislamiento de Estados Unidos bajo la administración de Trump, se ha reducido el gasto militar, aunque se ha incrementado en muchas áreas, pero se ha reducido la presencia militar, lo que estaba buscando es salirse de conflictos. Se neutralizó el conflicto que tenemos con Corea del Norte, literal brincándonos a China. Se también minimizó el conflicto con Irán, aunque mucha gente decía que a principios de año, pero en realidad no. Es más, Trump de hecho tuiteó cosas a favor de Irán, de que si la gente se pone las pilas y que no sé qué, se neutraliza ahí también ese conflicto. Se traen las tropas de Alemania, varias cosas, y eso representa un rompimiento con la tradición que viene dominando en Estados Unidos políticamente hablando, que son los tecnócratas. ¿Qué quiere decir estas personas? Como Wolfowitz y Dick Cheney y todo ese tipo de gente que están en ambos partidos, dicho sea de paso, no nada más los republicanos, sino los demócratas votaron por la guerra en Irak. Pues es un rompimiento con esa tradición. ¿Cuál es la tradición? Vamos a crear un caos en algún país, les creamos una guerra civil, los balcanizamos, dicho sea de otra manera, y luego nos aprovechamos de ese vacío de poder para explotar los recursos de ese país. Cuando el trumpismo se está deshaciendo de eso, mis tropas a mi lugar. Yo soy la potencia mundial, lo único que me importa es lo que le pasa a Estados Unidos. Yo me aseguro de que a mí no me pase nada, los demás háganse garras, a mí nadie me amenaza. Entonces eso es un strike. Y el otro fue la constante batalla en contra del aborto. Estados Unidos financia el aborto en otros países. Llega Trump y está cortando el financiamiento que sale de aquí, de nuestros impuestos, dicho sea de paso, para poner clínicas abortivas, en especial en países hispanoamericanos y en países del África del Sur. Entonces, esas dos cosas, entre otras, han causado mucha molestia y ya llegó al grado tal que la gente pensaba que, bueno, pues Trump está haciendo sus berrinches, lo vamos a sacar en el 2020. Pues llegan las encuestas a principios de este año y está más fuerte que nunca, el apoyo hispano está más fuerte, de hecho casi el 50%, bueno, estaba, no sé ahorita, y algo se tiene que hacer al respecto. ¿En favor o en contra? Cuando hablas del apoyo hispano. No, Trump de hecho ganó originalmente en el 2016, que no te lo quieren comentar muy seguido, con casi el 30% de los hispanos. Decían, ni de chiste, él va a tener 9 o menos del por ciento, o sea, y lo comentaba con Patricio Alonso, tengo una captura ahí, que pongo a veces ahí en el podcast, en el Facebook, ahí podcasteando, del New York Times, el día de la elección, había puesto las posibilidades de ganar a Hillary casi que un 89-90% y Trump menos del 10, algo así. Obviamente sabemos el resto de la historia. Estaban tan confiados que... Es más, Trump ni siquiera tenía un discurso de victoria. Pero a lo que voy es a esto. Llega esta persona, rompe con todo el esquema. Y no solo él, la gente detrás de él, porque está Mike Pence. Y hay muchas personas, Steve Bannon, etcétera, etcétera. De nuestro lado no es otra cosa, pero son personas de ahí en el poder. A ver, dime si te estoy siguiendo, Luis. Entonces tenemos que aproximadamente por los últimos mínimo 30 años hemos tenido un sistema económico mundial al que llamamos vagamente globalista, y es la manera como el mundo en sentido general ha estado funcionando, al menos desde la perspectiva económica. Y viene señor Trump, el presidente Trump, y presenta una agenda diametralmente opuesta, contraria a lo que ha sido por los últimos 30 años. Obviamente esto está causando una revolución real, tan real como se ve en los noticieros, porque estamos hablando de que tenemos a un gran grupo de personas que ha invertido millones y billones de dólares por los últimos 30 años, y ahora ellos se sienten amenazados por la retórica, o no tanto retórica, sino por el nuevo sistema que Trump está
implementando, deshaciendo. ¿No? Sí, implementando y haciendo. Este sistema originalmente nace de un tratado que se llama Bretton Woods, que es un lugar que está en New Hampshire, si mal no tengo entendido, después de la Segunda Guerra Mundial. Así, porque estoy reduciendo bastante historia geopolítica. Si quieren saber más, tienen que leer George Freeman, Peter Sine, todos estos analistas geopolíticos, todos esos. Total, lo que voy es de que este sistema nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa queda completamente desolada y el único armamento a nivel mundial son Estados Unidos y los rusos, la Unión Soviética en ese entonces. Se inicia la Guerra Fría. Pero el punto de Bretton Woods fue Estados Unidos dice, yo voy a controlar los océanos, que hasta la fecha lo hace, y voy a permitir que ustedes comercien y así ustedes no tengan necesidad de tener militares, o sea, una armada fuerte, para que puedan comerciar. Les recuerdo que antes parte del desarrollo militar era para proteger el comercio de los países. Francia iba a una colonia y sacaba sus productos y los tenía que cuidar porque había piratas. Los ingleses hicieron mucho dinero, dicho sea de paso, de la piratería. La única razón por la cual eso se termina fue porque Estados Unidos, por de un orden mundial, digamos, se convierte en el policía del mundo. Y eso permite un sistema neoliberal económico. Empieza a ver las transnacionales, empieza a surgir el concepto del Banco Mundial, todo ese tipo de cosas que vemos a cada rato, ¿ok? Que nos va a llevar mucho tiempo explicar. Total, como comentabas, en este orden de proceso, pues los financieros, los banqueros, los intereses transnacionales que están basados aquí en Estados Unidos, pues son los que dictaminan la política. ¿Cómo? Pues obviamente comprando ambos bandos de la elección, o sea, ambos políticos. La guerra en Irak se la achacan mucho a George W. Bush, pero Hillary Clinton votó a favor de la guerra en Irak. John Kerry, que fue candidato presidencial, votó a favor de la guerra en Irak. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces llevamos 40, 50 años de políticos tanto entre comillas liberales y conservadores, que supuestamente entre comillas republicanos, diciendo el conservador, yo estoy a favor de ti y de tus causas de la cristiandad, estoy en contra del aborto. Ah, sí, y una vez en el poder, pues no votaban, o sea, obviamente no hacían nada para detener el aborto. Y el liberal igual, yo estoy a favor de ti, trabajador, que supuestamente era lo que ellos están asociados, ¿va? Uh-huh. El trabajador en común, no el banquero y que no sé qué. Okay. Pero en realidad estaban pasando leyes a favor de los banqueros y de la usura y obviamente votando a favor de guerras y compañías de armamento, etcétera, etcétera. O sea, es hipocresía. Llega Trump, obviamente, y no es perfecto y todo, pero rompe con ese esquema. Y ya no les gustó a las personas. Entonces dijeron, no hay problema. Todas las burradas del presidente, válgame la expresión, pues lo van a venir sacando él mismo. Entonces no funciona. Le avientan un impeachment, un juicio político, sale avante una vez más. O sea, le hicieron lo que el viento a Juárez y ya no están viendo cómo tumbarlo. El apoyo. Y esto es algo que yo comento en el programa de radio y otros lugares cuando me preguntan, ¿cómo puede ser que Trump sea tan popular? O al menos, ¿cómo puede ser que la gente lo tenga en el poder? Y parte de su opinión está formulada porque las personas nada más ven, sobre todo fuera de Estados Unidos, lo que sucede bajo los lentes de medios como CNN, los medios masivos, el que quieras, en inglés y en español, o sea, es parejo. Y bajo ese prisma... Que todos ellos pues, están en contra, muy en contra de Trump, ¿no? Y puedes estar en contra de Trump, pero no puedes tergiversar la verdad. O sea, ¿sí me explico? Yo no voté por Trump, o sea, en el 2016, no voté por Hillary tampoco, pero no es santo de devoción, como dice el dicho en el rancho, pero eso no me da licencia a mentir o a difamar o tergiversar las cosas. Entonces, lo que te presentan fuera de Estados Unidos es un Estados Unidos racista, un Estados Unidos que no odia a Trump, un Estados Unidos que está en quiebra. Pero la realidad es muy diferente. En realidad, antes de este año, la economía estaba a lo más alto que se había podido estar. Todo muy bien, entre comillas, no era idílico, porque son personas, a final de cuentas somos pecadores. Entonces, no los tumban estas cosas. Y siempre les digo, para medir la popularidad de Trump, no lo puedes medir en base a lo que te digan los medios masivos. Que el New York Times diga misa. Tú mides la popularidad de Trump en su base. Uh-huh. ¿Cuál es la base de Trump? Dos grupos primordiales. Evangélicos protestantes y los católicos. Entonces, mientras estos dos grupos, ese amalgama, por así decirlo, y ya lo demás son como capitas de cebolla, se va expandiendo. Okay. Esos dos grupos son los que están fieles y hasta la fecha, con estas crisis, ya nomás para cerrar la bolita,
son los que han estado muy fieles con Trump y es donde dijeron, pues algo hay que hacer para romper esta mancuerna. Okay. Es lo que estamos viendo. Ok, entonces, bueno, creo que estos comentarios que has hecho son excelentes para tener un buen fundamento para los siguientes puntos que vamos a estar tratando, ¿no? Porque, y ahora sí la controversia. Sí, ¿no? Porque alguno pudiera estar escuchando y dice, bueno, ¿por qué están explicando todo esto del globalismo? Y cómo? Hay una razón, si no, no vamos a entender, si alguien prende el televisor y nada más ve, mira, están derribando las estatuas de los misioneros católicos, no vas a entender realmente todo tiene que ver con esto. Así es. Entonces, pienso que lo has explicado muy bien, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, no es una casualidad. No es casualidad. No es una casualidad que esté sucediendo precisamente en los Estados Unidos y precisamente en este año de elecciones. Ya vimos que hay fuerzas no solo internas en los Estados Unidos, sino también en el mundo, contrarias a lo que Trump representa, independientemente de que Trump, como bien lo dijiste, independientemente de que él nos guste o no nos guste, o que sea, como se dice, santo de nuestra devoción. Sabemos que, sobre todo cuando comenzó su precampaña, ¿no? Como hizo comentarios muy generales que fueron desafortunados, sobre los hispanos, sobre los mexicanos. Pero más allá de todo eso, sabemos que hay algo mucho más fuerte, que está en riesgo, ¿no? Por así decirlo. A mí me ha llamado la atención, Luis, que estos desastres, estos grupos de personas están causando estragos particularmente en ciudades o estados que están gobernados por lo que se conoce como los progresistas, los liberales, personas que están al 100% en contra de Trump. Me refiero a los gobernantes desde la perspectiva. ¿Es casualidad? No es casualidad, y de hecho, antes de comenzar a abordar este punto de voladita, parte de las estatuas tiene mucho que ver, no es oficialmente, pero tiene un simbolismo. Trump, cuando fue el disturbio en Washington, D.C., fue a 2 lugares, una iglesia episcopal, St. John's, que es muy liberal allá en Washington, D.C., y luego se fue al santuario de San Juan Pablo II, y también rindió homenaje. De hecho, estaba la estatua de San Juan Pablo. ¿Sí me explico? Entonces, no crean que tampoco todo es al azar. Se tomó una fotografía incluso, ¿no? Con su esposa. Sí, no, y de hecho se fue a la capilla y se hincó. Nunca había visto a un presidente protestante hincarse entre iconografía católica. Pero bueno, de vuelta a lo que me contabas de los estados y comunidades progresistas. Sí, en especial Michigan, dicho sea de paso, en todas, en Minnesota, en varios lados, Atlanta también. Michigan tiene y otros estados mucho que ver porque a pesar de que sean gobernadores demócratas o algo, tiene una fuerte población conservadora que votó por Trump, que le llevó al poder. Entonces es como un estilo de venganza hasta cierta manera. Entonces para ellos es, si le damos en la torre a todo el estado, a la economía, obviamente se ve es una trampa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando todo se caiga a la deriva, pueden decir, pues la economía está bien mal bajo este liderazgo y el Estado le pasa la culpa al gobierno federal. Y ahorita con el caos, la trampa es esta, que no, a mi juicio no la pudo resolver muy bien, que digamos, es te creamos todo este caos en las comunidades, como estamos viendo en Seattle con lo del CHAZ, que es Capitol Hill Autonomous Zone, o como la acaban de renombrar, que literal unas personas agarran una manzana de cuadras, por así decirlo. Creo que son 6, ¿no? 6 cuadras. 6 más o menos, sí, y la amurallan y todo, y la declaran autónoma. O sea, un berrinche de un niño para acabar pronto. O sea, ¿para qué nos hacemos? Y luego estás viendo, dices, el alcalde o la alcaldesa que es progresista no hace nada al respecto. Le preguntan al gobernador también y el gobernador, no, yo no sé nada. El presidente Trump comenta algo sobre eso, dice, oye, arrégleme esto. Y el alcalde se enoja contra el presidente, no contra las personas anarquistas que tomaron 6 cuadras de su ciudad que debería estar protegiendo, incluido un cuartel de la policía que estaba ahí. Afectando a todos los que tienen sus negocios, sus trabajos, ¿no? Pero la culpa es del presidente, le empieza a echar, el presidente no debió haber hablado y que comentado y que nada más empeora las cosas, pero tú no estás haciendo nada, ¿así me explico? Y la gente se está quejando. Entonces creas este caos, por así decirlo, y el presidente, para empezar, le compete a los estados, a las comunidades locales. ¿Sí me explico? Pues es como un incendio, digamos, aquí en Estados Unidos. Pues no vas a decir, ¿dónde está el gobierno federal apagando este incendio? O sea, para eso tienes un departamento de bomberos local. Claro, o la policía, total, ¿no?
Sí, Oye, igual Luis, policía. un paréntesis rapidito. Para aquellos que te escuchan y no saben exactamente cuando hablamos de los progresistas, así en una cápsula, Ujú. ¿qué dirías? ¿Qué son los valores progresistas? ¿Cuáles serían los Ah, valores progresistas? actualmente, en esta conversación, este contexto Ujú. significa, son dos bandos. Yo no concuerdo con esto, pero es lo que se maneja. Es liberal y conservador. El liberal usualmente son valores políticos y económicos, también son dos, y que son casos, por ejemplo, que están a favor del aborto, lo transgénero, todas esas cosas sociales Las que nosotros la uniones, iglesia, uniones las gays que le uniones no llaman. heterosexuales, Ujú. todas las cosas que socialmente hablando, nosotros como católicos y hasta los protestantes y todos, pues no estamos de acuerdo, Y sí porque el entonces mandato sí bíblico toca, no es. aunque es algo político, sí toca lo moral, ¿verdad? Sí tiene que ver con la Claro, moralidad. claro, claro, claro. No, sí, es netamente moral. Esa es una cosa que la gente no se ha dado cuenta. Este movimiento es netamente moral. El Espiritual lado incluso, ¿no? conservador, sí, sí. Y el lado conservador, como te has de imaginar, es lo opuesto. Hay muchas variantes. Estamos pintando con una brocha demasiado Sí, gorda, por claro. así decirlo. Para poder Pero para que analizar, nos ¿no? demos a Si entender. no, nos quedaríamos sin palabras, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, pero así como pasa, digamos, o amasa, estos grupos usualmente son personas socialistas, comunistas, infiltradas, que están a favor, pues, del aborto, ese tipo de cosas que hemos discutido, están en Ok. contra de la religión, especialmente no toda la religión católica y también la protestante. Esas dos son, digo, que son los enemigos principales, son los que redefinen la familia, Mm. revisionismo histórico, Que todas esas curiosamente son cosas. los que están apoyando a Trump. Bueno, no, esos son los que curiosamente ahorita están causando todos los No, disturbios. no, no, me refiero, dijiste que ellos están en contra de lo que es el catolicismo, lo que es el Sí, sí, cristianismo, ¿verdad? sí, sí, sí. Y... Entonces, ujú. tienes ese lado cuando decimos progresistas o liberales, Ok. usualmente nos referimos a eso, A ¿ok? eso, ok. ¿Para qué? Para que quede bien clarito a qué nos referimos, ¿no? Ok. ¿A qué nos Entonces, referimos? esto ocurre en estados y ciudades que han abrazado esta ideología progresista, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito político, o sea, que políticos llegan al poder Ujú. promoviendo estas ideas, como Joe Biden, que ahorita está cabildeando la presidencia, es esto de que vamos a hacer abortos para todos y vamos a subsidiarlos, por así decirlo, y vamos a obligar que las iglesias pues casen a las personas que vayan en contra de sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, es un ejemplo de muchos aquí en Estados Unidos. Estas comunidades donde los líderes, tanto el alcalde como el gobernador, son progresistas o liberales, como le quieras llamar, Ujú. pues están boicoteándose a sí mismos, por nombrarlo, Ujú. para que cree una situación de estrés y caos. Literal, están solapando y a veces hasta asistiendo a este tipo de Participando. rebeliones. Ujú. Sí, participando, se ha visto, o sea, no creas que es algo secreto, Ujú. donde ellos mismos les dan víveres ahorita que se amurallaron o les dan materiales para trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el presidente dice, bueno, si tú no lo arreglas, lo tengo que arreglar yo, porque la gente me está diciendo qué pasó aquí. Pero el problema es que si Trump interviene, pues Él va ya a lo ser el dirían villano, ¿no? el villano, Él va el a ser el malo. opresor. Sí, 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 ya la sabemos. Pero si no Incluso, hace nada, es incompetente. mm, incluso ahí en esta ciudad, entre comillas digo ciudad, ¿no? En esta ciudad que crearon ahí en el centro de es Seattle, ¿verdad? Claro, En el es estado una de ciudad muy Washington, ¿verdad? progre, de hecho, de paso, muy progre. Muy, ok, así ¿Y es. por qué? Que no es caso. Entonces ahí vemos que sí hay una conexión, ¿no? Muy fuerte. Entonces, creo que yo escuché, corrígeme si me equivoco, que incluso aparte de que ya hubo tiroteos entre los ciudadanos de esta pequeña aldea, ya incluso ya hubo un asesinato. No sé si. Un muertito Ujú. y no dejan entrar a los servicios de urgencias como la ambulancia o los bomberos. O sea, es un total caos, anarquía. La ironía es esta, fíjate, entre muchas, está tapizada de ironías, pero Ujú. en esta zona crean un confinamiento y ponen guardias vigilando su supuesta frontera, lo que le llaman, y están expulsando a gente blanca de esas zonas. Están obligando, literal, hay Wow. videos a la gente blanca de diciendo, o sea, ellos en sus meetings, rallies, se ven los videos, dicen, si tú eres blanco, por favor, dale $10 a una persona de color. Y todos así como que, caray. Y decía el que hablaba, si tú no puedes dar $10, no vas a poder ceder el poder entre mí. O sea, sí explico, un razonamiento completamente distorsionado. Entonces, Eso me suena a racismo, ¿eh?
Sí, no, y estamos, otro condado en Oregon, un estado también muy progresista, impuso la restricción de las mascarillas, estas cubrebocas. Ajá. No me lo vas a creer, porque obviamente los casos están en repunte. Dijeron, bueno, los cubrebocas para todos, pero si eres una persona de color, no aplica, es opcional, no que no aplique, es opcional, porque tú ya tienes bastante estigma por ser persona de color, entonces vamos a darte preferencia. Lo irónico es que si supuestamente estos cubrebocas funcionan, estás exponiéndolos aún más, ¿sí me explico? También con las protestas, no sé si tú lo viste, Tocayo, pero... Cuando nadie un está mes usando los cubrebocas ahí y en multitud, ni ¿no? la distancia, no. Y de hecho un mes antes se empezaron a manifestar conservadores diciendo, oye, ya estuvo bueno, o sea, nos estás encerrando, nos estás quebrando la economía y pues haz algo. Bueno, los medios y toda la academia empezaron a criticar a estos conservadores irresponsables, que no sé qué, y pues a lo mejor que te la doy, está bien. Y ahorita que se salen los disturbios y la gente a marchar con esto del Black Lives Matter, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo en la televisión. Ajá. Ahora ya se vale, ¿no? Ahora se vale, le preguntaron a los medios y a los expertos y los mismos doctores, no, ahí sí aplica porque hay que combatir el racismo aquí, por así decirlo, y ahí sí no pasa nada. O sea, una hipocresía completa. A mí me viene a la mente dos cosas así rápido. Una, obviamente no vamos a negar la realidad del virus, Claro. como le quieren llamar, ¿no? Corona o qué sé yo. No podemos negar esta realidad. Si no, podemos ir a un hospital y ver a las personas que están ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo veo que están politizando, están utilizando esta tragedia, por así decirlo, esta tragedia que está azotando nuestras sociedades para fines políticos. Claro. Y no solamente la están politizando, sino que también están siendo imparciales, están usando las reglas y las restricciones como un látigo para azotar a los que se oponen a su agenda, a su ideología. ¿Cómo ves? Sí. Y esto dices tú, bueno, qué bonito, qué interesante, pero una vez más a mí en qué me afecta es ¿por qué va a acabar a ti? El objetivo final de todo esto que estamos viendo, estos de que estatuas y las manifestaciones, la rapiña, etcétera, etcétera, no es el racismo sistémico, nunca ha sido, se ha tratado de corregir ese racismo sistémico, que después lo discutimos si quieres. No es ni siquiera igualdad de géneros o que si el presidente Trump, el objetivo, la raíz, radix en latín, la raíz de todo esto es la estructura cristiana que tenemos. La están tratando de deshacer y tengo pruebas. No, te voy a dar una prueba muy sencilla. Cuando entras al sitio de Black Lives Matter, el sitio de internet, ahí viene en lo que creemos, o sea, literal, en inglés, obviamente. Sí, su confesión, por así decirlo. Su confesión, su credo, por así decirlo, y vienen varios puntos. Uno de ellos es que están tratando de impulsar la agenda lo llaman destruir lo que es el sistema patriarcal. No sé si lo he escuchado en otros lados. Están buscando destruir el estilo occidental de la estructura de la familia. ¿Ok? Que es cristiano, ¿verdad? Es cristiano. Ahorita yo sé que está tergiversado mucho lo que tú quieras, pero la herencia que tenemos fue formada, dicho sea de paso, por la Iglesia Católica. Fue quien le dio orden al mundo occidental. Antes del catolicismo existía paganismo y todos andaban persiguiendo marranos salvajes o sabrá Dios qué. Y literal, una manera de contar el tiempo, porque había muchas, era basado en los divorcios que tenías. Por ejemplo, alguien te decía, no, pues eso fue cuando estaba casado con mi cuarta esposa o algo así. O sea, de que era un caos, porque así funciona el paganismo. Llega el catolicismo y le da sentido a la vida porque se apega al orden natural, como lo revela Dios, obviamente. Y empezamos a tener ese sentido, se forma la cultura occidental, un sistema de valores, de honores, que ya todos sabemos. Bueno, estos buscan quitar eso, promover ideologías. Me voy a reservar los adjetivos y expresiones, nada más se los voy a dejar con no heterosexuales. Y ya sabrán ustedes a qué se refieren. Todo el espectro, ¿ok? Todo el espectro, no nada más una que tú te imaginas, o el arco iris nada más. No, todo. Para que el buen entendedor, pocas palabras. Que de hecho el arco iris nos lo han robado, porque el arco iris es un símbolo cristiano. Viene del pacto con Noé, ¿no? Con Noé, y curiosamente no es coincidencia, no es por salirme la tangente, pero
Cuando tú ves el arco iris, voy a utilizar estos audífonos que tengo aquí a ver si hago una muestra muy sencilla, no sé si tú lo has explicado. El arco, como es un arma, por así decirlo, el arco está apuntando hacia el cielo, porque aquí va la flecha. Sería el equivalente como si yo te diera una pistola a ti con el cañón hacia mí. Entonces está diciendo Dios, este es mi pacto, porque no había pistolas antes, obviamente. Cuando veas esto, acuérdate de ese arco de donde está apuntando. Dios está jurando sobre sí mismo, como lo hizo con Abraham, que no volverá a inundar la humanidad, no vendrá el castigo al menos por esa inundación, y tiene mucha significancia porque Dios es un Dios de pactos y nosotros pues hablamos muy a la ligera, pero con Dios las cosas van en serio. Toman ese símbolo con esa, y no solo eso, lo toman y lo aplican al mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es junio. No son coincidencias, ¿sí me explico? O sea, están hechos, son afrontas a Dios. El que no se den cuenta es diferente, pero ese es el objetivo inicial. Wow. La verdad que aquí como tú ya lo has dicho un par de ocasiones, cada uno de esos puntos que estamos tratando pudiera ser motivo de una serie, ¿no? De videos. Sí. Hay demasiado, ¿no? Pero creo que sí, todo esto que nos has comentado, que has traído a la mesa, arroja luz sobre el panorama que estamos contemplando, ¿no? Delante de nosotros. ¿Por qué no nos hablas un poco? Bueno, ya lo mencionaste, de hecho, ya entraste al tema de las estatuas, ¿verdad? Sí. No sé si quieres, si tienes algún par de comentarios más que se refieran a esto de la fe cristiana, la fe católica, claro. Teniendo una presencia muy fuerte en la arena pública por medio de esos monumentos, Claro. no sé. Claro, con mucho gusto. Primero voy a clarificar dos cosas a las personas y yo sé que también tienes varios protestantes en tu canal, que le damos la bienvenida. Gracias por poner atención. Yo sé que a lo mejor ahorita tenemos diferencias, lo que tú quieras, pero se agradece el respeto. Hablando netamente católico, nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión, por así decirlo, es sacramental. Quiere decir que entendemos que existe un plano espiritual y un plano físico y ambos interactúan, más son diferentes. ¿Ok? Bueno, vamos a explorar lo de las estatuas rápidamente. Cuando llegan nuestros ancestros los españoles y empiezan a cristianizar, la pregunta, primero que nada, te voy a decir la leyenda primero. La historia que supuestamente te manejan ellos y por qué está equivocada. Te voy a explicar por qué. La narrativa es esta. Llegaron los europeos, esclavizan y matan a las personas e imponen el cristianismo a la fuerza. Y por eso nos estamos rebelando en contra de ello. Obviamente eso es falso. Bueno, parcialmente falso, digámoslo así. Ok. ¿Por qué? Porque están juntando dos narrativas completamente diferentes. La narrativa española o la historia española con la historia inglesa. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer esas distinciones. Llega Colón, llegan los españoles y surge inmediatamente la pregunta, ¿quiénes son esas personas? Obviamente no son herejes porque no han rechazado a Cristo, que nunca lo han conocido, no pueden ser. No son enemigos de la fe como los musulmanes. ¿Qué son? Entonces, la reina Isabel, por las cortes de Castilla y de Burgos y todo, responden, pues son personas, van con la pregunta al papado y el papado dice, sí, son personas, tienen que ser evangelizadas. La reina Isabel, la católica, y el rey Fernando también, pero en gran parte de la reina Isabel manda, de hecho pone en su herencia, en su testamento, que evangelicen y se casen, que existe el mestizaje. De ahí viene también parte después la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es otro capítulo también extenso. Total, empiezan a llegar franciscanos y jesuitas, eventualmente después cuando se funda la Compañía de Jesús. Misioneros, para acabar pronto, en especial franciscanos. Pues llegan los franciscanos y empiezan a evangelizar. Entonces los indios se convierten en gran medida. ¿Por qué? Porque la opresión estaba de este lado con los indios, no con los españoles. Entonces empiezan a ellos a convertirse. Hay otros factores. Había una aparición en la historia de María de Ágreda de España, que después se las cuento, está increíble. Lo cual fue de tremenda bendición para los nativos, porque entre ellos estaban peleados, había multitud de tribus y cada quien con distintas deidades, no había una cohesión, ¿no? Claro.
¿Por qué llega a España? España trae lo que se le conoce como la Pax Romana o la ley romana. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez en la historia, para resumir esto, cuando España llega y conquista, es la primera vez en la historia que un imperio le da ciudadanía a sus súbditos que acaba de conquistar. En la Biblia vemos cómo Nabucodonosor conquista por profecías que vimos con Jeremías y todo, y luego ¿qué hace? Deporta a los ciudadanos, se convierten en sirvientes en Babilonia. Los otros imperios a lo largo de la historia, los griegos igual, no tenían derechos, los Ptolomeos después que se rompen. O sea, a lo largo de la historia hemos visto imperios que se decaen. ¿De dónde viene este concepto de decir, no, yo gané, pero tú no eres mi súbdito, tú eres ya mi hermano, somos iguales? Viene de un concepto católico. Ni siquiera protestante, con todo el respeto que me merecen, católico netamente. Es la primera vez en la historia que un imperio que conquista y ahora los indios son igual o a la par de los españoles y literal tienen derecho de estar representados y fueron representados en la corte real allá en España. Hasta la fecha tenemos el descendientes de Moctezuma vivos allá en la corte española. Total. Y por eso existe el mestizaje, ¿no? Por eso los pueblos en Hispanoamérica, obviamente, ¿no? En diferentes medidas y hay quienes, claro. O sea, el mestizaje no fue 100%, pero sí existe mucho el mestizaje. Claro, mucho. Ajá. Ve la familia promedio mexicana. Es muy sencillo, parece parada de camión de autobús. O sea, yo tengo tías que están morenas, como decimos en México, prietas. Y luego tengo tías también que están güeras o blancas, como le quieras decir. O sea, todos somos... Yo salí diferente a muchos primos míos. ¿Por qué? Porque salí españolado, porque parte de mi familia vino del País Vasco y de Galicia y lo que tú quieras. Pero también tengo lado indio. No, simplemente no dominó al menos ese grado, pero ese mestizaje para nosotros nunca fue un problema, gracias a los españoles. Esa es una narrativa. La otra historia que se juntan mucho a veces o las confunden, es la de los ingleses, que llegan los ingleses en medio de una guerra civil en Inglaterra y buscan formar ese nuevo Jerusalén porque estuvieron en Holanda y luego se regresan los puritanos, por así decirlo. Llegaron dos tipos de personas, puritanos y mercaderes. Y obviamente los puritanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar una nueva Jerusalén, somos la raza elegida, ese calvinismo prevalente, por así decirlo. Los escogidos. Que coincidentemente yo nunca he conocido un calvinista que diga, yo soy escogido, pero de los de no electos, o sea, soy destinado al infierno. Siempre me ha llamado la atención eso de que todos los electos son los electos al cielo, pero nunca he conocido un calvinista que diga, no, pues yo fui predestinado al infierno, ¿no? Sí. Yo creo en calvinismo, voy a la iglesia y todo, pero curiosamente yo soy del que está destinado al infierno, ¿verdad? El calvinismo nomás funciona para los que ganan. Entonces, llega este concepto, lo digo no por atacarlo, sino que esta pues es una realidad histórica, ¿no? Y es una realidad histórica que formuló un pensamiento. Eso es lo importante, no nada más como un dato extra. Y ese sí, para que veas, no tiene ningún interés en mestizaje. Es más, cuando se formula este país aquí en Estados Unidos, la persona afroamericana ni siquiera era considerada una persona. Mientras que en el lado católico, el Papa mismo y la Reina Isabel, o sea, tanto el Estado como el clero ya habían definido la persona, la esencia de la persona, la ontología del indio, por decirlo, es una persona, tiene alma y no solo tiene la obligación de evangelizarlo. Ok, pues ahí va. Aparte de que había una ley, se formalizó, pero por ley canónica, que antes tenía mucho más peso todavía, un cristiano no podía esclavizar a otro cristiano. Y ahí te va otro dato muy interesante. Y esto es importante que lo recuerden porque te van a aventar esos leyendas negras falsas que le llaman y van a tergiversar la historia. Cuando ellos decían, si tú tenías, digamos, un hijo con una esclava, que había pocos, pero los que había, esa persona bajo ley canónica, y hasta en Francia aplicaban, era libre. Y tenía todo el derecho de ser instruida en la fe católica y educada y todo esto, porque era un requerimiento de la iglesia que educaras a los indios, no nada más que estuvieran ahí contigo en la encomienda. Y se les hacía pruebas. En el lado protestante, esa persona, y es extremadamente cruel, pero el que lo explica mejor se llama un señor aquí en Estados Unidos que se llama Charles Coulomb. Tiene un libro que se llama Puritan's Empire.
y ha hecho varios videos y te lo puede escribir con mejor detalle que yo. Pero así a corta, prácticamente esa persona era considerada un híbrida y podías revender a ese hijo. Bueno, ellos le llamaban pues esclavo híbrido, un poquito más caro porque tenía atributos de ambas razas, como si fuera animal, ¿verdad? Literal. Wow. Esas dos narrativas son muy, muy contrastantes. ¿Y por qué las menciono? Porque están aplicando la narrativa inglesa o la historia inglesa a nuestra historia. Y nosotros es donde tenemos que decir, a ver, espérame, juntos pero no revueltos. ¿Sí me explico? Sí. Oye, y de ahí viene mucha parte. Tendrá que ver con el hecho de que nosotros sabemos que históricamente hablando, lo que se conoce como sin entrar demasiado en el tema, ¿no? Pero históricamente hablando, lo que es la masonería y después el comunismo, todas estas ideas, ellos no hacen una distinción. Para ellos no les importa si eres católico o eres protestante. Simplemente si tú representas a Cristo, los valores de Cristo, la cristiandad, tú eres un enemigo común sin hacer diferencia si eres católico o protestante. ¿No será esa la razón por la cual esta retórica ha fusionado lo que hicieron los ingleses en los Estados Unidos con los católicos en los países de Hispanoamérica? ¿No será esa la razón por la que han mezclado todo esto y lo usan como un caballo de Troya para atacarnos a todos por igual? Hay dos, no andas muy perdido en realidad, porque hay dos sucesos importantes. El primero es la famosa leyenda negra, que es propaganda. Como España tenía todo el imperio, por así decirlo. Para empezar, no éramos ni siquiera colonia. Es otra distinción que hay que hacer. Nosotros, los que hablamos español, y en Texas y el sureste, lo que pertenecía a España, hasta Alaska, nunca fue colonia, fue virreinato, literal una extensión de España. Reinos. Por ende, sí, reinos representados. O sea, había virreinato de Nueva España, nosotros había virreinato de Valencia, virreinato del Bajo Perú, o sea... Y aún en la misma península, ¿no? También así son reinos, pero todos bajo la corona del monarca español, católico. Sí, sí, pero todos éramos parte de un reino. Se le conocía a nosotros como los españoles americanos en contra de los españoles insulares, allá que la provincia. Total, a lo que voy es esto. Nosotros no fuimos colonia, fuimos siempre virreinato. Colonias fueron en Inglaterra, que no tenían esa representación, que de ahí viene parte de esa rebelión en contra de Inglaterra, que se conoce como los Estados Unidos. Para responder a tu pregunta, abuelita, sí hay valores infiltrados ahí, por así decirlo, se entrelazan. No es tan directo como la gente cree que es, pero sí están inmiscuidos. La masonería es otro tema un poquito diferente, que tiene intereses que a veces se alinean con el protestantismo, pero no siempre, ¿ok? Y es enemigo de la fe, es incompatible con la fe, es late sentencia, o sea, quiere decir que tú no puedes ser masón, más si eres masón estás excomulgado inmediatamente, entonces ni siquiera ocupas que un obispo te dé la excomunión, pero vamos a lo mismo, vamos a diferenciar las cosas como son. Okay. Entonces de ahí viene esa parte de ese fundamento. Ok, entonces... Las personas que están llevando a cabo todos estos actos en la arena pública, derribar las estatuas, ahora están hablando de también borrar crucifijos. Ajá, los crucifijos o los murales que representan a Cristo, a la Virgen María, lo que es la cristiandad. Estas personas están movidas por esta filosofía, esta ideología que pone a todos los cristianos por igual en la misma canasta, para darles duro y, como se dice, ¿no? Duro y a la cabeza, ¿no? Duro y a la cabeza, sí. Y con un objetivo muy específico. O sea, ellos lo saben. El problema no es que ellos lo sepan, el problema es que nosotros no sabemos esas distinciones. Ellos sí las entienden, pero les vale. Y yo creo que la gran mayoría de las personas que se están prestando a estos hechos, yo creo que ni ellos mismos realmente, yo pienso que están siendo usados en gran medida. Claro. ¿Tú cómo ves? Sí, completamente. Y acuerda que hay otro factor, muchas personas tienen ansiedad ahorita porque han estado encerradas. Además de otros factores, no es el único. Hay personas que no están viviendo su vida en plenitud. ¿Y a qué me refiero con eso? La plenitud está encontrada en la fe católica, en una fe que es de sacrificio, de gozo. Nosotros que pues es hacer familia, hacer penitencia, oración,
observar días festivos, lo que se le conoce para muchos como que, ay, qué difícil, pero en realidad es muy liberador. Pues de eso se trata este canal, precisamente. Entonces tienes personas que se están alejando de ese orden natural porque Dios nos creó para adorarlo, pero sin tampoco olvidar que vivimos bajo el pecado. Pues se alejan de eso y son personas que no viven de manera natural, pues se distorsionan las cosas eventualmente y no les queda nada más que hacer. Dicen, pues no tengo trabajo, no tengo nada que perder, pues voy a causar disturbios. Un dato, si me permites añadir también sobre las estatuas, de voladita, en el concepto católico, conforme vamos avanzando y se va expandiendo esta sociedad cristiana por medio de España, ¿ok? Y quiero recalcar porque dejaron mucha de su vida y su sangre para traernos el evangelio, y lo peor que podemos hacer es escupirles en la cara para volver a prácticas paganas, y paganas selectivas, porque en realidad las prácticas paganas de los indios había de mucho tipo. No por nada no se convirtieron a la fuerza, se convirtieron porque vieron el evangelio. Ellos vivían literal con los que eran, entre comillas, que les conocía como civilizados en Mesoamérica, los sacrificios humanos, canibalismo, hacían tambores desollando a sus víctimas, una lista atroz. Que Apocalipto, la película de Mel Gibson, se queda corta, así te la pongo. En otras palabras, la gente esta, que según ellos están regresando al indigenismo y todo esto, porque están reaccionando en contra de lo europeo, lo cristiano, en la realidad no es algo genuino, es algo hechizo. ¿Sí? Me viene a la mente en México, cuando fue la inauguración del actual presidente, se trajeron a personas que supuestamente eran indígenas y no sé qué tanto, y después es interesante que después entrevistan a un verdadero indígena que tiene sus tradiciones, le dice, yo nunca había visto esos rituales, estaban diciendo, estos rituales no son, parece que los inventaron. Sí, y son consagraciones pseudodemoníacas, la verdad, o sea, aunque sean inventadas, sí, porque pues no tienen nada bueno. Son paganas, ¿no? Son paganas. Es como, mira, por no desviarme mucho tampoco, el hinduismo con el yoga, aquí en Estados Unidos, yo tengo mucho que no vivo en México, pero me imagino que es algo similar, el concepto del yoga se comercializó bastante. El yoga es una práctica espiritual, y aquí la toman como cualquier otra, así como comercializan la Virgen María y otras cosas, la sociedad americana, no el catolicismo, ni nada, sino este espíritu que hay aquí mercantilista, comercialización del yoga, y lo vemos en centros comerciales y todo ese tipo de cosas. Bueno, se quejaron los hindús, los gurús, de ellos dijeron, oye, es ofensivo para mí que estés haciendo una mofa de mis creencias porque esta es una práctica religiosa. El gringo decía, no, hombre, no pasa nada, estamos haciendo ejercicio, estirando y todo. Ya sabemos que obviamente la iglesia se pone ese tipo de cosas porque son portales espirituales. Otro tema por otra ocasión. Total, con los indios de vuelta, llegan los españoles y aprenden el idioma de ellos, les dan su alfabeto, son los que preservan su lengua y los evangelizan. Y el indio va muy bien. Y luego aparte se hace un mestizaje. Curiosamente era el indio que no se quería mezclar originalmente con el español, por otras razones. Y luego ya empieza a haber ahí, nace ese pueblo mixto por primera vez. Mientras que en el norte no, todo lo opuesto, cada vez van más, expandiéndose y expulsando a los indios. No sé si tú has conocido, Tocayo, el estado de Oklahoma, que tiene reservas indias. Yo viví ahí en Oklahoma, de hecho, varios años. Allá me casé. Una vez solo manejé a través del estado, sí. Hay varias naciones y todo. Pues ahí los fueron a arrinconar porque los indios originalmente estaban en la costa este. El famoso Trail of Tears, el camino de las lágrimas. Los arrinconan porque se están expandiendo la población blanca y no querían inmiscuirse con ellos. Los estaban desindianizando, por así decirlo. Y aquí es donde viene esa distinción muy clave. Mientras que a nosotros fue Cristo y nuestra madre quien evangeliza, el indio conoce el evangelio y lo acepta y se convierte en el defensor máximo de él, dicho sea de paso. Hasta la fecha vas en México, una de las comunidades más tradicionales son comunidades todavía que son 90% indígenas. Para nosotros, como católicos, no tiene absolutamente nada relevante el que una persona sea morena, güera, púrpura, lo que tú quieras. Lo que importa es que tenga sus valores. Mientras que al otro lado no, porque se considera racialmente hablando, una dilución, por así decirlo. Wow. Está raro, no es lo mío. Sí, te entiendo yo. Yo noté eso, obviamente, no creciendo en México, pues tenía vecinos y amigos y compañeros de clase y de trabajo que eran
¿De eran, todo? como decimos en México, ¿no? Güeros, había otros morenos. Y yo sé que cualquier persona que me esté escuchando y es hispano y creció en una sociedad hispana, me refiero a los países de Hispanoamérica, Ujú. estoy seguro que comparten lo mismo. Nunca nos deteníamos a pensar, no, tú eres diferente, tú me odias o tú y yo no deberíamos estar en el mismo lugar. Yo nunca había pensado eso. Cuando llego a los Estados Unidos es cuando te haces bien consciente de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, y entre los mismos hispanos, aunque no lo creas, a mí también me ha marcado esa diferencia, porque es bueno, tú eres mexicano, pero no eres realmente mexicano. Me encontraba, es que me decían Ah, eso. sí. Y yo, ¿cómo que no soy realmente? ¿Y cómo te Porque eres sientes güero y cuando yo te soy dicen eso? moreno. Uno se siente incómodo, ¿no? Sí, o sea, y me llama la atención que me digan, ¿basado en qué? Me dicen, pues no, es que tú estás güero, tú no sabes lo que es ser mexicano. Y digo, pues ¿Y yo eso crecí qué? en México. Ti- O sea, ¿Tienes que estar te muy escribo moreno para mejor ser que tú. mexicano? Sí, sí, como que, ¿A qué dices? Ah, pero caray, no califico para ser mexicano, ¿o qué? sí, sí, literal. Y lo irónico, por cambiar el tema de nada, pero lo irónico es que yo no recibo ningún tipo de discriminación. Sí, sí he tenido, pues, desdenes y han sido en realidad más de los países de los mexicanos que de los mismos americanos. Pero bueno, con lo que voy de las estatuas de voladita es, el remover las estatuas tiene dos objetivos que ellos dicen, vamos a quitar este sistema opresor que atribuyen el sistema inglés al sistema español. Ya distinguimos eso anteriormente, no es lo mismo. Pero el otro lado espiritual, si te pones a pensar, las campanas eran benditas y se dieron cuenta cuando la cristiandad se fue expandiendo, en especial en la Edad Media, y empezaron a correr, las paganidades empezaron a sucumbir ante el cristianismo, conforme Ujú, fue avanzando, ya después en el norte en especial, se dieron cuenta de un dato interesante. Las campanas benditas alejaban presencias demoníacas, por eso las tocaban, no nada más para marcar las horas. ¿Sí me explico? ujú. Entonces era una manera, digamos, de purificar o de que, digamos, refrescar el aire. ¡Pum! Y de hecho, yo no soy exorcista, obviamente, y no hablo por ellos, pero parte del armamento de exorcistas son campanas benditas, entre otras cosas más que ellos tienen. Ujú, Entonces, remover estatuas, digamos, enclaves ujú, cristianos, esa presencia del lado demoníaco es muy, pero muy ventajoso. ¿Sí me explico? Es lo que buscan estas influencias y estas personas ni idea tienen, pero acuérdate que San José es el terror de los demonios. ¿Sí me explico? ujú. Y estás removiendo imágenes de santos y cruces, obviamente quien se regocija son los ateos y los demonios, que es algo curioso que hicieron también los comunistas. Y ya por último, no quedó justo nada más con Junípero Serra, obviamente le dieron la torre a Cervantes, que es el autor de Quijote, que fue esclavo por 4 años, dicho sea de paso, de los musulmanes. Ujú. Um, ya están hablando de crucifijos. ¿Oh, sí? Y no, sí, 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 hay Oye, activistas. ¿has escuchado el dicho que dice que ojos que no ven, corazón que no siente? Sí, Hay uno en inglés que dicen out of sight, out of mind. out of mind. O sea, Yeah. ¿a dónde voy con esto, con estos dos dichos, no? El mexicano o el hispano que dice ojos que no ven, corazón que no siente, o en inglés out of sight, out of mind, fuera de la Ujú. mente, fuera de la vista, fuera de la mente, fuera del corazón. Ahí nos habla de lo que estás hablando, de la importancia de la parte externa Sí, del cristianismo, como lo son crucifijos, estatuas, las mismas iglesias, sí, aquí sí me claro. refiero a los edificios. Todo esto es que esa es la experiencia humana. El ser humano no es un espíritu flotando. Ujú. El Cierto, cristianismo no es algo abstracto, filosófico en la claro. mente de los ilustrados o iluminados, sino es algo real que se encarna y se concretiza en la vida diaria. Y estos ataques en contra de estatuas, de imágenes, de murales cristianos, de que no quieren los crucifijos, no quieren, por ejemplo, no sé si te acuerdas tiempo atrás cuando removieron los 10 mandamientos en el caso de los Estados Claro, Unidos, ¿no? O sea, sí. borrar de la vista, quitar de la vista ojos que no ven, la gran influencia que es parte de la identidad cristiana para la palabra se me fue, para disminuir. Sí, disuadir la cristiandad. Así es, y eso también disminuye el peso que tiene en nuestras conciencias, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Entonces, si se borra todo esto de nuestras sociedades, entonces ya no tenemos, porque se dice que todo esto funciona como recordatorios.
Todo esto porque lo funciona ocupamos. como un testigo que ahí está. Cada vez que pasas en el transporte, ahí lo ves. Mira, la cruz. Mira, Cristo. ¿Cómo ves ¿Sí? tú? Son faros en medio de un mundo lleno de pecado. Que no se nos olvide que estamos todavía en un mundo con pecado, y esos faros, como tú dices, o esos recordatorios nos ayudan. Dios nos los ha puesto ahí para que no se nos olvide y dirigirnos a Él, porque el humano tiende a olvidar mucho. Entonces, estamos ahorita viendo 3 etapas, ¿ok? La última, estamos ahorita en la última etapa. La primera fue la revolución en contra de la iglesia, que se le conoce como el protestantismo, porque no fue una reforma, fue una revolución. Literal partió Europa en la mitad y todo. Entonces esa es la primera, es la rebelión en contra de la iglesia. ¿Cuál sigue? Porque la sociedad está basada en 3 aspectos. La iglesia bendice, el trabajador da de comer y el caballero la defiende. ¿Sí me explico? En esos 3 pilares se sostiene una sociedad. A ver, repítelo una vez más. La iglesia bendice, el trabajador o el peón, como le quieras decir, alimenta, y el caballero protege. El soldado. Entonces, el soldado, el caballero, entonces, porque la sociedad medieval, ¿va? Sí. Eso es el pilar de una sociedad, para que pueda existir una sociedad virtuosa, no una sociedad en caos. Plena, una sociedad completa, que refleje los valores de Dios. Exacto. Sólida. Tiene que haber sólida. ¿Por qué? Porque tiene que haber orden. ¿Quién lo provee? Pues el soldado o el Estado, como le quiera, el rey, etcétera, etcétera. Y para que pueda haber orden, para que pueda haber familias, y ahí viene el trabajador. Y obviamente, pues tienen que ser bendecidas por el representante de Cristo en la iglesia, que pueda evangelizar, para que pueda haber un orden natural. Okay, mira, o sea, es un sin romperte mucho el hilo de tu pensamiento, pero ahorita que dijiste de que es necesario, por ejemplo, el caballero, ¿no? El soldado, la policía. Wow, imagina la mente cómo estos señores que están promoviendo estos movimientos también se nos ha olvidado, o quizás a propósito no lo hemos mencionado, ¿no? Pero ese asunto que traen de que tienen que eliminar los cuerpos policíacos, ¿cómo ves? Sí, ese es, obviamente no estoy de acuerdo. No quiere decir que no deba haber una reforma a la policía, porque hay obviamente varios hilos de prejuicio y racismo inmiscuidos en el aparato judicial. Sí, claro. Ese es otro tema que podemos discutir y yo estoy de acuerdo. A fondo, pero ahorita me vino a la mente, ¿no? Que sí es interesante. Sí, o sea, de eso a decir, vamos a disolver la policía, dije, caray, espérame. O como diría, porque yo sé que a veces uso expresiones muy folclóricas mexicanas, se me pasa, digo, bueno, no es por ahí. Entonces te decía, la primera etapa fue la rebelión en contra de la iglesia. Eso es para destruir la sociedad. La segunda fue la rebelión en contra del monarca. Y esto llega en la era de Ilustración, en especial con la Revolución Francesa, donde el monarca no es alguien investido por Dios, que fue escogido para que gobierne a su pueblo, por así decirlo. Antes les recuerdo que los monarcas se ponían enfrente de las líneas de batalla, los reyes. Hasta la fecha, las pocas monarquías que quedan, los reyes, el príncipe Felipe, el príncipe Harry en Inglaterra y todo, pues tiene que hacer el entrenamiento militar y estar en combate, ¿sí me explico? Buena suerte viendo un político que se avienta a las líneas de batalla. O sea, te mandan a la guerra, pero ellos no van a pelear por ti. Entonces, bueno, se destruye ese concepto de un jerarca. Entonces, esa es la segunda etapa. La tercera es la de la familia, la del peasant, se conoce en inglés, el peón en español, no sé cómo lo quieran llamar, el trabajador común. Y ahorita estamos viendo esa última etapa actualmente. ¿Por qué? Porque una vez que se disuelva eso, ahora sí viene, pónganse su sombrerito de aluminio si quieren, ahora sí un orden mundial nuevo, una nueva creación, pero no en base a los valores bíblicos, sino a los valores humanos, por así decirlo. Una nueva torre de Babel, donde la realidad es definida no por Dios y sus profetas, sino por el hombre mismo. Aquí es donde entra lo que algunos autores han señalado como el neopaganismo, el nuevo paganismo, ¿no? Que yo cuando toco el tema, yo digo que es incluso peor. Cuando uno escucha neopaganismo, uno puede decir, pues simplemente volver al paganismo, pero yo digo que es todavía, es más degradante, porque ya este neopaganismo implica
implica una apostasía, porque estamos hablando de que el evangelio ya ha sido una realidad en diferentes medidas, al menos en las naciones que tradicionalmente se llamaban así cristianas o que eran cristianas. Entonces, no es así como que un paganismo cuando no existía el cristianismo, sino ahora es una apostasía, es un rechazo de Cristo, de su iglesia, de su evangelio. Y me viene a la mente lo que dice la Escritura, que cuando una persona es limpiada de los espíritus inmundos y esta persona después se aparta, dice que vuelve el espíritu inmundo y ve la casa barrida, limpia, y dice que va y trae a otros espíritus para habitar en la persona, y se dice, y la condición de viene a ser peor que su condición anterior. Ahora, ¿eso se aplica a las sociedades o tú cómo lo ves? Sí, y fíjate, el paganismo es instrumental para esta transición por algo muy importante. Y aquí es donde tiene una aplicación directa, no nada más en mente de que el paganismo. El cristianismo se distingue de diferentes religiones, de todas las religiones del mundo. El concepto cristiano, cristocéntrico, incluso hasta en el ámbito protestante. O sea, el cristianismo en general que se le conoce. Obviamente, la expresión más pura de ello es el catolicismo. Pero el cristianismo es una fe, una religión de sacrificio. ¿Qué quiero decir? Es la única religión donde el inocente muere por el culpable, empezando en el Calvario, donde el fuerte protege al débil. Todas las demás cosmovisiones, todas las demás religiones tienen valores de amor y de caridad, de paciencia, lo que tú quieras. Pero, en especial las paganas, todas las demás religiones no tienen ese énfasis, esa mansedumbre. ¿Cómo puede ser Dios quien sea humillado? Siempre es lo opuesto. Entonces, bajo ese mandato nosotros ofrecemos siempre sacrificios, somos templos andantes de Dios. En el paganismo, obviamente hemos visto las prácticas, llámese de los aqueos, de los griegos y de los aztecas y del que gustes y mandes, ¿ok? De lo no cristiano es normal sacrificar al débil para preservar al fuerte. En el cristianismo lo opuesto, curiosamente. ¿Y qué reflejo es esa ideología de el fuerte se aprovecha del débil? Pues está basado en el comportamiento animal, en el reino animal. Por eso nosotros no actuamos como animales. Viene la cristiandad a decirnos, tú no eres un animal sin razón y coherencia. Eres una persona que literal refleja la imagen y semejanza de Dios. Y caray, sorpresa, ¿qué es Dios? Qué bueno que preguntas. Oye, entonces, ¿me estás diciendo que me engañaron, me mintieron mis libros de texto de la educación pública donde fui instruido? Así como a San Pablo se le cayeron las escamas, igual que nosotros. Porque mi maestra me decía, cuando yo le dije que éramos diferentes a los animales, ella dijo que no, que éramos animales. Y eso es otro tema que viene obviamente del pensamiento darwiniano, aunque el papá de Darwin, dicho sea de paso, era masón, él no se sabe tanto, era deísta, pero este argumento de Darwin permitió a Inglaterra, curiosamente, legitimizar la esclavitud, esa pseudociencia, porque bajo ese pretexto estas personas no son lo suficientemente evolucionadas, por así decirlo, y por ende se puede explotar. Eso ya es otro tema que nos podemos también meter 3 horas. Sí, claro. A lo que voy de vuelta es que nuestra fe es una fe de amor y sacrificio, que es lo que se nos olvida constantemente. Nosotros vemos a un, entre comillas, perdedor, y no tenemos, como católicos al menos, yo protestantes no puedo hablar por ellos, pero como católicos no tenemos el derecho, es un pecado prácticamente, el juzgar a esa persona y tratarla inferior hacia nosotros. Como un perdedor. Que de ahí viene en inglés, en la cultura, lo que le llaman ahora el loser, ¿no? Donde el valor loser de la persona depende de su éxito, entre comillas. Entre comillas. Le recuerdo que San Lázaro, el que el mismo Cristo resucitó, era para los estándares modernos considerado un perdedor. Sin embargo, era amigo de Cristo. O sea, qué mejor ganador que eso. Y Cristo mismo lloró por él. Entonces dices... Oye, imagínate, o sea, tanto así te estima el Señor por una persona que era considerada un perdedor. Okay. De vuelta acá con nosotros, ya para no extenderme mucho, ¿a quién crees que le beneficie una sociedad
o sea, ¿a quién crees que le va a doler o que le retuerce el coraje en una sociedad que esté llena de iglesias, de santos, de gente devota en estado de gracia, de gente, familias estables, sin divorcio y sin vicios? ¿Tú crees que eso le vaya a afectar a las personas que busquen honrar a Dios, o tú crees que eso le vaya a caer malísimo a los demonios? Pues obviamente los demonios, ¿sí me explico? Entre más lo afees, mejor. Entre más refleje el infierno para ellos, mejor. O sea que definitivamente estamos contemplando que detrás de la política, detrás de lo que está sucediendo, realmente, como tú lo dijiste al principio, hay una conexión. Y cuando digo conexión, lo enfatizo, conexión, porque hay quienes quieren decir, no, olvídate, esto es político, puramente, no lo mezcles con Dios, no lo mezcles con el cristianismo. O hay quienes van al otro extremo, lo quieren súper espiritualizar todo y dicen, no, calladito, no digas nada, tú nomás ponte a orar ahí encerrado en tu cuarto, no abras la boca, déjalos que ellos se maten ahí en la arena pública, nosotros así, mira, no somos de este mundo, ya nos vamos a ir al cielo, casi como la mentalidad de los que creen en el rapto, ¿no? Que Dios va a venir, que nos va a sacar del mundo y que este mundo cochino se haga pedazos. Y eso es lo difícil del catolicismo, porque no es ni uno ni el otro. Esa opción benedictina que le llaman, ese de que me voy a aislar, y que como lo hicieron los Amish y los menonitas, o sea, no es lo que nos llama Dios. Dios nos llama a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y ese es el reto que tenemos, tocayo, porque dices, bueno, si no puedo dejarme llevar por estas emociones, pero tampoco puedo alejarme, ¿qué hago? Pues siempre lo he dicho al principio. Primero que nada, tienes que estar en estado de gracia. Antes de que se me olvide, también quiero enfatizar algo. Cuando la gente dice, es que no, está separado lo de la política de la religión, ese concepto no existe en realidad. Ese concepto es masónico, es decir, tu religión quédatela en tu casa, aquí afuera todos somos paganos. Ah, caray, ¿por qué? Y la otra es, sí existe una conexión directa. Hice una entrevista hace varias semanas con Patricio Lonza hablando un poquito sobre eso, la carta que enseñó Vígano, de todas esas cosas. Pero di varios datos y están accesibles en todos lados que les quieras buscar, sobre la conexión de ciertos satanistas y espiritistas con miembros elites de los gobiernos, en especial aquí, con la campaña de los Clinton y otros políticos de influencia. Eso es un hecho, ¿sí me explico? O sea que no podemos descartar, o sea, no puedes desmembrar esto. Sería es una ignorancia, ¿no? Sí. Claro, es más, con esto te mato el gallo, como decimos en México, muy sencillo. ¿Tú crees que el escándalo que sucedió con lo del Jeffrey Epstein era coincidencia? Son rituales satánicos que estaban llevando a cabo, ¿sí me explico? Y esta persona estaba conectada con varias personas del poder en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. No me vas a decir que no sabes. O sea que ahí se ve lo espiritual, ¿no? Claro, ¿tú crees que te vas a poder acercar? ¿Para qué estar hablando de estas atrocidades? No, es que ahí es donde vemos, son como esos focos rojos en la sociedad que nos están diciendo algo anda muy mal. Muy mal. Yo el año pasado tuve el privilegio de ir por primera vez a la Casa Blanca por medio de una invitación, ahí los medios de comunicación y todo, y me tocó ir y conocer. A lo que voy es esto. Te saben hasta las muelas. O sea, tuve que dar toda mi información, tuve que saber todo lo que tengo para que me pudieran dar las credenciales para ir. Y luego, una vez que llego ahí, hay protocolos de seguridad. Tienen que saber quién soy, dónde vine, qué como, dónde vivo, todo lo que te imagines. Una vez más, te saben hasta las caries. Y ya una vez que estoy dentro de la Casa Blanca, fueron como 3-4 protocolos de seguridad. O sea, es bastante, que no los voy a describir por seguridad nacional. Pero lo que voy a decir es esto, de que es muchos procesos que tienes que hacer para poder estar en una conferencia de prensa. ¿Tú crees que una persona que tiene prácticas no cristianas muy atroces, tú crees que estas personas que están en altos niveles del poder son compadres de ellos prácticamente? ¿Tú crees que no se van a dar cuenta de lo que están haciendo? Obviamente no. O sea, nadie se acerca. Tú no puedes llegar a un alto funcionario de poder y nada más así por tus pistolas, como decimos en México, o sea, por tus ganas. Porque se te antoja, pues. Porque se te antoja. O sea, tienes que pasar un protocolo y lo entiendo. Es a lo que voy. Entonces sí hay una influencia muy maligna y la respuesta de nosotros, en lugar de, como tú decías, ni de aislarlos, ni tampoco pues dejarnos llevar por las emociones, es, siempre lo he dicho, el poder de la oración, estado de gracia. Tú vives una vida comunal, familiar, en estado de gracia, y eso le
destroza mucho el mal. O sea, es una arma increíble. Tú reza tu rosario. Y sé cándido, sé caritativo, mejor dicho, es la palabra que buscaba, con tu prójimo. Sí, oye, yo sé que estamos en la recta final, ¿no? Pero sí me gustaría, para amarrar este tema, me gustó cómo lo desarrollaste, de esta conexión del mundo espiritual con lo que está sucediendo en la esfera pública, en la esfera política. Pues que ahí vive el ser humano, ¿no? Obviamente todo se está reflejando. Y cuando hablaste de los Clinton, ¿no? Que están apoyados, sabemos, por este señor multimillonario. No voy a decir mucho de él, pero es el señor Soros. Sí. Sí. Aunque algunos, lo que sucede es que cuando la gente ve que hay unos que me gustó la palabra que usaste al principio, conspiranoicos, ¿o cómo dijiste? Sí, conspiranoicos, que andas viendo moros con tranchete, sí, como decimos en México. Que ya ven, como dices, ¿no? Ya ven moros con tranchete por todas partes. Entonces, debido a eso, a quienes se mantienen así demasiado al margen, a tal punto que quieren casi negar. Pero sí es una realidad que este señor, tiene una ideología, y no solo una ideología en su cabeza, sino su agenda, es decir, lo que ha llevado a cabo a través de los años, es contra el cristianismo, es pro aborto, es en favor de las uniones entre personas del mismo sexo, es un hombre con un desdén contra lo cristiano, particularmente contra lo católico. Y este señor, con su gran fortuna que ha amasado, ahora se dedica a apoyar a políticos y gobiernos que avanzan una agenda anticristiana. ¿Estoy en lo correcto en mi análisis? Sí. En el mero centro le diste con ese análisis. Y no es el único, obviamente, es una red en realidad, no es una persona, es una red extensa. No es el solo, ¿no? No es el solo, él forma parte de una red que es algo que ha estado siendo descubierto a lo largo de los años. Este tipo de situaciones sirven de distracción. Y está el riesgo, porque nos podemos distraer diciendo, malditos oros, y andar. Sí, no, eso no es tu función. Sí, o sea, la respuesta incorrecta sería como pensar que él es el enemigo y odiarlo, y así no va la cosa. Sí, hay que estar así conscientes, pero el enemigo, sabemos que al final del día es el enemigo de Dios, ¿no? Sí, y además de eso, que tú sabes quiénes son los enemigos, simplemente te ayuda, es como una guía, es decir, por dónde vas a caminar, como tu haber espiritual. Y la respuesta tú la tienes, y la puedes hacer independientemente de quiénes sean los líderes, tanto políticos como religiosos. O sea, al final de cuentas, tú puedes vivir una vida plena, al menos hasta ahorita, pues siguiendo los preceptos del catolicismo, tus sacramentos, tu rosario, siempre lo enfatizo, aunque yo sé que les cansa. Pero tú síguele ahí y el impacto que vas a tener es mucho más grande que todo el dinero de los elites que quieras poner juntos. Claro. Una pregunta para ti, Luis. Ya hablando en lo que se refiere al cristiano, al católico, a la hora de tomar una decisión sobre cuáles van a ser los líderes que van a gobernar nuestras sociedades. Hablo de, llámese el alcalde, llámese el gobernador, llámese el presidente. Si nosotros como cristianos, como católicos, estamos conscientes de que un gobernante, un político, está promoviendo todas estas ideologías anticristianas, en buena conciencia, ¿podríamos votar nosotros por una persona que promueve el aborto, que favorece las uniones entre personas del mismo sexo, que tienen un desdén por lo cristiano? No sé, un pensamiento sobre esto, Luis. El aborto es literal un despedazamiento del bebé del vientre. Cualquier persona que apoye eso no tiene que tener ningún tipo de escrúpulos. Si tú me preguntas, ¿es factible votar por un político que abiertamente dice vamos a promover este sacrificio humano? Yo no puedo. Y no le veo ninguna excusa, la verdad. Me puedes prometer el dinero del mundo. Me puedes prometer, es más, de una perspectiva, vamos a hacerlo un poquito más, vamos a aterrizarlo. Puedes poner una perspectiva hispana, es decir, pues te prometo que te vamos a los paisanos que están en manera irregular o ilegal en su estatus aquí en Estados Unidos, ¿estarías dispuesto a sacrificar a bebés a cambio de recibir un estatus legal? Wow. Que por cierto no te están permitiendo.
Nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿eh? Sí, en Estados Unidos se matan cerca de 700 a 1 millón de bebés, Oh, no, 700,000 sí. a 1 millón de bebés. Pero me refiero, ahorita que mencionabas a nuestra amada comunidad aquí en los Sí, Estados Unidos que no tienen los documentos, claro, yo sé. y eso responde a algo que yo me he preguntado, porque yo he visto que nosotros los hispanos en la realidad estamos más en línea con los valores republicanos Sí, que no estoy diciendo que ser republicano claro, es lo más de acuerdo. espiritual del mundo, no, no, hay también corrupción y todo, pero yo siempre me he preguntado por qué si los hispanos somos pro vida, estamos en contra de todas estas cosas que quieren Sí. promover, pues hay que decirlo, yo lo voy a decir, así es de que aquí, si Luis no está de acuerdo, lo dije yo, Mm. a la dirección que ha tomado en los Estados Unidos el Partido Demócrata, y no lo voy a volver a decir, la dirección que ha tomado el Partido Demócrata en los últimos años en los Estados Unidos se ha radicalizado y promueven todo esto, y repito, no todos, y ni se diga, los demócratas de antaño eran distintos, pero bueno, Sí. yo digo, ¿por qué será que esta gente ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Se está llevando a los hispanos, porque sabemos que muchos hispanos se han ido con estas personas. Pero ahorita que decías esto, que les han prometido un beneficio, y obviamente, Terrenal. quién no quiere tener su Claro. documentación? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no Claro, quiere yo tengo funcionar en la amigos. sociedad Sí, 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 como sí, tu vecino, claro. como cualquier otra persona? Eso es entendible. Pero es triste, ¿no? Que es triste que estas personas, aprovechándose de la necesidad de las personas, estén promoviendo su agenda anticristiana. Me refiero a los políticos. ¿Cómo ves, Sí, sí, Luis? sí. No, no, y completamente de acuerdo. No estoy minimizando para nada. Digo, pues yo conozco, lo he vivido con personas, les he ayudado en su proceso migratorio y todo. Pero lo que voy al final de cuentas, hay niveles. Y cuando estás hablando del aborto, que es el pecado más horrendo que te puedas imaginar, el sacrificio del inocente, yo siempre le he dicho, bueno, ¿cuán es el precio de tu alma a final de cuentas? O sea, ¿en cuánto estás dispuesto a vender tu alma por un beneficio terrenal? O sea, de un imperio que ahorita está, quién sabe, en 200 años, ¿sí me explico? O deja tú, la verdad, Por dinero. quién sabe en enero, el año que viene, Sí, ¿no? sí, pero lo que voy es no deja de ser un beneficio terrenal Mm. muy valioso, claro que sí, o sea, lo aprecio y yo estoy, pues soy de los que abogan para que se regularice este problema que tenemos aquí en Estados Unidos, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Si te están prometiendo el sacrificio de niños, además de la destrucción de la familia, porque eso sí les aseguro, independientemente del partido, el conflicto ahora lo que sigue va a pasar de las iglesias a la unidad familiar. Si tú eres una persona que cree en la familia, te la van a empezar a renombrar como la familia tradicional. Es la familia, no existe más que, No hay decía otra, Alberto ¿no? Bárcena, no hay otra. Um, Vas a ser tú el enemigo. Así tú digas, yo no quise a Trump y lo odié, yo fui demócrata y voté, lo que tú representas, esa estructura natural de familia viene de la cristiandad y según ellos, la cristiandad viene de opresión europea y por ende es mala, es intrínsecamente mala, o sea, y ya valió. Y tú no Marxismo. van a razonar, sí, Eso es el es marxismo. marxismo, así que como dicen, a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez más es a cambio de que eh, ese nivel de mezquinidad, la verdad, discúlpame la expresión, o sea, de intercambiar ese beneficio a cambio de apoyar el aborto, en especial, otros temas también, pero en especial el aborto, que es el que, pues, a un servidor se ha distinguido por ser un ardiente combatiente en contra del aborto. Ese nivel de mezquinidad se me hace que ya raya en nivel de un político profesional, o sea, es alguien de plano, sin Sí, o sea escrúpulos, que no le alguien importa, realmente que no ni le le importa importas nada, tú. ni tú ni Él nada nadie, o más quiere sea, avanzar su agenda, eh, porque esta agenda representa entrada de dinero. Por ejemplo, sí, yo mencioné, yo sé que no nos vamos a meter ahí, yo mencionaba a Soros, que como tú lo dijiste, él no es el solo, él tiene una red. Estos son entradas de dinero que si tú no te subes a bordo de esta agenda globalista anticristiana que va en contra de los valores cristianos, pues no, obviamente no vas a ser el candidato, tú no te van a y poner dale ahí como quieras, en ese asiento, ¿no? En esa posición. sí, 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 Wow, qué tremendo, ¿no? Yo sé que hemos hecho una especie de mezcolanza, pero
yo pienso que ya nos hemos dado cuenta, porque al principio de este programa alguien pudo haber dicho, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya vimos que todo está conectado, es que ahí vivimos. Así, todo. Así es, y nosotros como católicos, con esto voy a terminar, Luis, que ya lo dijiste, de hecho, ya diste varios consejos buenísimos, pero vamos así para que quede bien fresco en las mentes de todos nuestros hermanos y hermanas queridos. Ok, ¿qué debemos hacer? O sea, así, si tuvieras que decirlo así de una manera bien concreta, ¿qué podemos hacer ante toda esta realidad? Primero que nada, estar en estado de gracia. Si nada más puedo escoger una, va a ser en estado de gracia. ¿Qué significa, Que significa estar sin pecado mortal, y eso conlleva no nada más de no hacer nada, porque tienes que ser un esposo, si tienes familia, que ama a su esposa, que cuida a sus hijos, que es paciente, que exhibe las virtudes. Eso es parte de estar en estado de gracia, que no se deja llevar por la tentación. No que no le pasen tentaciones, sino que no toma esas decisiones tentadoras. Una persona que se sacrifica. Ese sería, si nada más puedes escoger una. Hay más, pero mantente en estado de gracia y obviamente en oración. Tienes que orar. La oración funciona, y funciona mejor que cualquier arma, que cualquier bala, la verdad. Así es. Eso es lo fundamental, lo más importante al final del día, ¿no? Tú puedes ser ultraconservador y todo lo que tú quieras, pero si, como nos dice Luis, si no estás en estado de gracia, pues como dijo, ahí entra lo que dijo Jesús nuestro Señor. ¿De qué le sirve al mundo ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces, ese es el tronco, esa es la raíz. Y ya lo demás sí es importante, pero ya son las ramificaciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues, y también, no le den el poder a personas que están avanzando una ideología anticristiana, porque si no, vean lo que está sucediendo. Sí. Y bueno, Dios nos ayude. Luis, te agradezco. Yo sé que es un tema demasiado grande. Yo creo que todo lo que hemos traído al plato, tú lo has hablado en decenas de videos, ¿no? O sea, no se puede hablar en un solo programa, ¿no? Son temas extensos porque tienes que entrelazar historia, política, religión, culturas, a varias cosas, y hacer un tejido, por así decirlo, un canvas. Pero pues para eso nos pintamos, ¿verdad? Estamos muy contentos, y gracias por haberme seguido este espacio en tu canal de la fe de la iglesia, porque es algo que disfruto bastante. Así es, no, pues igual, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, hermanos, esperamos que esto sea de ayuda, de orientación, edificación para todos ustedes. Y ya vieron, no crean a la falsa dicotomía que nos han querido presentar, ¿no? De que tienes que escoger, ¿estás con los valores cristianos o estás con los inmigrantes que tienen necesidad? No debemos permitir que se nos ponga entre la espada y la pared. Estamos con los dos, estamos con el necesitado, y también somos cristianos. Somos lo que somos, y no podemos avanzar una ideología anticristiana, anticatólica. Entonces no es lo uno o lo otro, como de hecho es algo que a mí me encanta de la fe. No es lo uno o lo otro, sino son ambas cosas. Es la misericordia, atender al necesitado, ayudar al que está en una necesidad real, sobre todo aquí en este país, en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, ¿no? Recordar y ayudar a los demás a recordar, hey, somos cristianos. Somos cristianos. Es misericordia y justicia. Así es, mantenernos firmes ahí. Hermanos, pues gracias de nuevo, que Dios me los bendiga. No olviden compartir este video, denle like, dejen sus comentarios, y como siempre nos despedimos, ¿no? Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!